Bienvenidos. En este video hablaremos un poco sobre el tema número 55 que corresponde a la artritis y a la osteomielitis, dos infecciones osteoarticulares de gran importancia clínica debido a las complicaciones que pueden producirse si no se tratan oportunamente. Antes de iniciar con el desarrollo del tema, presentaré a los integrantes. Los integrantes de este trabajo somos Débora Isabel Velázquez Solís, mi persona, y Adin José Ventura Sánchez, quien les explicará los apartados un poco más adelante en el video. Ahora bien, como introducción, pues tenemos que la artritis séptica y la osteomielitis son infecciones producidas principalmente por bacterias. La artritis séptica afecta directamente a las articulaciones, provocando una inflamación intensa, una acumulación de líquido purulento y una destrucción progresiva del cartílago articular. Mientras tanto, la osteomielitis afecta a lo que es el hueso y a la médula ósea, causando una inflamación, también puede causar una necrosis o un daño estructural en el tejido óseo. El principal agente etiológico en estas infecciones es el Staphylococcus aureus, debido a su alta capacidad invasiva y a que éste puede sobrevivir finalmente dentro del organismo. Estas infecciones pueden producirse de varias maneras o de varias formas, ya sea por vía hematógena, es decir, cuando las bacterias viajan por la sangre, por traumatismos, por fracturas expuestas, por cirugías o por extensión de infecciones cercanas. En el caso de los niños suele ser un poco más abundante o más frecuente lo que es la diseminación hematógena, debido al abundante flujo sanguíneo en los huesos largos. En el caso de los adultos, pues estas infecciones se asocian un poco más con los traumatismos, la diabetes, la inmunopresión o aquellos procedimientos quirúrgicos que ya se pueden dar pues, en los hospitales. Los síntomas más comunes de estas infecciones son el dolor intenso, una fiebre, inflamación, el calor local, un enrojecimiento de la piel o aquella limitación de movimiento. Si no se tratan estas infecciones oportunamente, pues estas pueden llegar a producir lo que es una discapacidad permanente, alguna deformidad o incluso una sepsis. Ahora bien, una vez comprendida esta importancia de estas infecciones, vamos a pasar primero a conocer un poco sobre los objetivos que tenemos al realizar este video hablando sobre este tema. Como objetivo general, tenemos el analizar las características clínicas, microbiológicas y epidemiológicas de la artritis séptica y la osteomielitis. También buscamos comprender cómo el desarrollo de estas infecciones dentro del organismo y cuáles son sus principales complicaciones que pueden producir. Entre los objetivos específicos, pues tenemos que vamos a identificar aquellos factores de susceptibilidad, las manifestaciones clínicas, los métodos de diagnóstico que son más utilizados en estas infecciones. Esto es muy importante porque existen pacientes con un mayor riesgo, como son los diabéticos, los inmunocomprometidos, los adultos mayores, los niños y aquellos pacientes que tienen prótesis articulares. Ahora bien, como segundo objetivo general, pues, perdón, como objetivo específico, vamos a describir los agentes etiológicos y aquellos mecanismos de transmisión involucrados. Y como tercero, pues vamos a explicar las opciones terapéuticas y las complicaciones asociadas para poder comprender la importancia de un manejo clínico oportuno. Ahora sí, vamos a dar comienzo al punto número 1, que sería la descripción del agente. Bueno, pues aquí vamos a poder observar los principales microorganismos responsables de la artritis y de la osteomielitis, así como algunas de sus características más importantes. Como ya les había mencionado, el agente más importante o el principal agente etiológico de estas infecciones es el Staphylococcus aureus, el cual es considerado la causa más frecuente de ambas enfermedades. Este microorganismo es un coco gram positivo, el cual se agrupa en forma de racimos y posee lo que es una capacidad invasiva. Este puede producir lo que es una enzima llamada coagulasa que le ayuda a protegerse del sistema inmunológico. Además, forma lo que son biopelículas, las cuales son capas protectoras que facilitan su adherencia a aquellos tejidos, a los huesos y a las prótesis, dificultando así el tratamiento antibiótico. Normalmente esta bacteria o este agente etiológico puede encontrarse en lo que es en la piel y en las fosas nasales de las personas sanas, pero cuando ingresa al torrente sanguíneo, este puede llegar a los huesos y a las articulaciones produciendo infecciones graves. También encontramos
en este cuadro a lo que es a la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo de transmisión sexual. Pues esta bacteria causa lo que es gonorrea y es muy importante porque puede producir artritis séptica en los jóvenes adultos sexualmente activos. Esta infección inicia generalmente en lo que es en el tracto genital y posteriormente puede diseminarse por la sangre hasta llegar a las articulaciones, causando así lo que es una inflamación, un dolor o aquella limitación del movimiento. Otro microorganismo o otro agente etiológico muy importante, pues, es el Streptococcus pneumoniae, el cual es un coco gram positivo que se encuentra encapsulado. Pues esta cápsula aumenta su capacidad de evadir aquellas defensas del organismo. Aunque normalmente este microorganismo produce lo que son infecciones respiratorias como la neumonía, también puede diseminarse hacia las articulaciones y hacia los huesos a través de la sangre, especialmente en los niños, en los adultos mayores y en los inmunocomprometidos. En el caso del Streptococcus beta hemolítico, pues este se organiza en cadenas y se caracteriza por producir lo que es una hemólisis completa en el cultivo de laboratorio. Pues esta puede causar infecciones invasivas severas y una destrucción rápida de tejidos, afectando la piel, la sangre, los huesos y las articulaciones. En el caso de la salmonela, pues este se trata de un bacilo gram negativo asociado principalmente a aquellas infecciones gastrointestinales. Sin embargo, tiene especial relación con la osteomielitis en pacientes pero con anemia falciforme, debido a sus alteraciones circulatorias que presenta. En el caso de la Escherichia coli, pues esta forma parte de lo que sabemos de nuestra flora intestinal normal, pero en algunas cepas puede producir infecciones graves. Esta es más frecuente en el caso de los neonatos y en los adultos mayores, tanto como en los inmunocomprometidos. Y esta puede llegar al hueso o a las articulaciones después de las bacteriamidas o las infecciones urinarias. En el caso de la Pseudomonas aeruginosa, sabemos que es un bacilo gram negativo aeróbico altamente resistente a los múltiples antibióticos. Este se relaciona principalmente con las infecciones hospitalarias o nosocomiales, especialmente en pacientes hospitalarios, ya sean o pacientes con quemaduras o en aquellos pacientes también inmunocomprometidos. En el caso de la Pasteurella multocida, pues esta se asocia principalmente a las mordeduras y a los arañazos provocados por animales, especialmente por los perros y los gatos. La bacteria forma parte de lo que es la flora oral de estos animales y esta puede provocar aquellas infecciones articulares y óseas cuando estas penetran en nuestra piel. Y en el caso de la Mycobacterium tuberculosis, el cual es un agente causal, pero de la tuberculosis, pues este puede producir infecciones óseas crónicas debido a su crecimiento que es lento. Puede afectar principalmente a la columna vertebral y generar aquella destrucción progresiva del tejido óseo. Finalmente, en el cuadro, pues tenemos a la Kingia kingae, la cual afecta principalmente a los niños pequeños y es difícil de cultivar en los laboratorios, por lo que muchas veces el diagnóstico puede retrasarse. Actualmente, pues se reconoce como una causa importante en las infecciones osteoarticulares, pero pediátricas. Cada uno de estos microorganismos posee características muy particulares, las cuales influyen en la gravedad de la infección, en la forma de transmisión, en su evolución clínica y en su tratamiento, el cual debe utilizarse en cada paciente diferente. Después de conocer pues, estos microorganismos causales y sus características, vamos a ver un poco sobre la evolución y la historia del conocimiento de estas enfermedades. Como podemos ver, pues la artritis y la osteomielitis son enfermedades conocidas desde hace mucho tiempo, desde los tiempos antiguos, en el cual Hipócrates y Galeno fueron los que descubrieron o describieron los casos de dolor, inflamación y limitación articular muchos siglos antes de que se desarrollara la medicina moderna. Con el tiempo, pues los médicos comenzaron a diferenciar los distintos tipos de artritis y fue entonces que Thomas Sydenham logró distinguir la gota de otras artritis, que posteriormente tomó Garrod para que introdujera el término artritis reumatoide, diferenciando así a la artritis reumatoide de las otras artritis. Tenemos también en relación que con la osteomielitis,
pues se encontraron evidencias que habían estas infecciones incluso en aquellos restos fósiles de animales. Entonces fue Hipócrates quien describió que estas infecciones también se podían producir en los humanos. Y posteriormente fue Linsky quien explicó que muchas osteomelitis eran producidas mayormente por las bacterias, las cuales llegaban al hueso a través de la sangre. El desarrollo de los antibióticos pues presentó un gran avance muy importante en el tratamiento de estas enfermedades, disminuyendo así lo que es la mortalidad y las complicaciones. Dicho esto, pues podemos ver la importancia de la historia y cómo ha avanzado el conocimiento sobre estas infecciones, que hoy actualmente pues sabemos que hay más tratamientos, sabemos específicamente de dónde vienen, de qué bacterias las producen, lo cual es muy importante. A continuación, pues les voy a explicar un poco sobre la epidemiología y la distribución de de estas infecciones. Bueno, pues aquí vamos a observar que estas enfermedades se distribuyen principalmente por el microorganismo causal, el Streptococcus aureus. En el caso de los adultos jóvenes sexualmente activos, como ya se les mencionaba, pues el agente encargado o el principal agente por el cual se provocarían estas infecciones sería el Neisseria gonorrhoeae. En el caso de la artritis séptica, pues este suele afectar grandes articulaciones como lo son la rodilla, la cadera, el hombro o el tobillo. La infección generalmente llega a través de la sangre. Y en el caso de la osteomelitis, pues también puede afectar, pero principalmente se afecta lo que es el pie. Y en el caso de los niños, pues afecta principalmente aquellas metáfisis de huesos largos porque tienen una mayor irrigación sanguínea. Mientras que en los adultos es un poco más frecuente lo que es la osteomelitis vertebral. Existen algunos factores de riesgo muy importantes como lo son una diabetes mellitus, un traumatismo, el uso de las drogas intravenosas, una inmunodepresión y las cirugías ortopédicas. Ahora bien, continuaremos explicando un poco, pero acerca sobre los reservorios. En el caso pues de la artritis séptica, tenemos que el principal reservorio es el ser humano, como por ejemplo el Staphylococcus aureus coloniza lo que es la piel y sus fosas nasales de muchas personas que están sanas, sin causar una enfermedad. Sin embargo, cuando existe una herida o una cirugía o una disminución de defensas, esta bacteria puede ingresar al organismo y producir esta infección. Y en el caso de la Neisseria gonorrhoeae, pues es el reservorio más que todo es el tracto genital humano y se transmite por contacto sexual. Esta infección puede llegar a las articulaciones por vía hematógena o inoculación directa. Ahora bien, en el caso de la osteomelitis, pues el reservorio aquí también suele ser lo que es el humano. Especialmente se encuentra en la microbiota normal de la piel. Sin embargo, en las heridas abiertas y en las fracturas expuestas también pueden intervenir microorganismos ambientales. Los traumatismos y las cirugías aumentan el riesgo que faciliten la entrada de las bacterias al hueso. Cuando la infección llega al tejido óseo, se produce lo que es una inflamación, un aumento de presión dentro del hueso y una disminución del flujo sanguíneo, provocando así lo que es una necrosis. Ya comprendiendo de dónde provienen estos microorganismos, vamos a hablar un poco sobre su periodo de incubación, ya sabiendo que, como que el reservorio de estos microorganismos o de estas bacterias, pues somos nosotros, el ser humano principalmente. Ahora bien, en el caso del periodo de incubación, pues este es es el tiempo que corresponde entre la entrada del microorganismo y la aparición de los síntomas a esta infección. En el caso de la artritis séptica, pues este periodo suele ser un poco corto, desde horas hasta pocos días. Y en el caso de la osteomelitis, pues este puede variar dependiendo del microorganismo y del estado inmunológico de cada paciente. Los síntomas más frecuentes, como ya los mencionaba, pues tenemos que son el dolor intenso, fiebre, inflamación, calor local, la dificultad para mover una extremidad o un malestar en general. En el caso de los niños pequeños, pueden presentarse lo que es una irritabilidad o una dificultad para caminar. Ahora bien, conociendo en el tiempo en el que aparecen estos síntomas y todo lo que hemos venido viendo, les voy a hablar un poco sobre lo que es el periodo de transmisibilidad. En el caso generalmente, pues estas infecciones o estas enfermedades
no existe una transmisión directa de persona entre persona, no como lo ocurre en las infecciones respiratorias. En el caso de la mayoría de las veces, pues las bacterias ya se encuentran colonizadas en alguna parte de nuestro cuerpo, las cuales ingresan por heridas y posteriormente son las que se diseminan. Por eso, la prevención de estas infecciones incluye lo que son una higiene adecuada, un tratamiento oportuno de infecciones, la limpieza correcta de las heridas, el control de enfermedades crónicas y aquel uso adecuado de los antibióticos. También es muy importante evitar la automedicación porque esto solo hace que se favorezca o que haya más resistencia bacteriana. Con esto, pues finalizo lo que es mi parte de la exposición y a continuación mi compañero continuará desarrollando el siguiente apartado del tema, el cual está muy interesante, que serían los mecanismos de transmisión. Muchas gracias. Bueno, reciban un cordial saludo a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con esta exposición de artritis y osteomielitis. En el caso, bueno, en este apartado tenemos lo que es el mecanismo de transmisión de estas enfermedades. El mecanismo de transmisión básicamente son todas aquellas formas que tiene el virus, cualquiera, en este caso que es una bacteria, Staphylococcus aureus. El mecanismo de transmisión son aquellas formas, como les estaba diciendo, que pueden ingresar al organismo y producir daño. La pregunta del millón es, ¿cuáles son esas maneras? ¿Cuáles son esas formas que tiene la bacteria que puede provocar daño? Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la vía hematógena. Podemos observar aquí. La vía hematógena prácticamente es por sangre. ¿Qué significa? Que la bacteria puede llegar, hay una entrada que es la herida. La herida es una entrada, es una puerta que por ahí pasa, ahí entra en la herida, y más la herida infectada. Y viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar al hueso. Entonces, otro de los mecanismos de transmisión es la inoculación. Tenemos también otros mecanismos de transmisión como objetos contaminados. Nuestras manos también, que son los principales mecanismos de transmisión, donde no solo hay una bacteria, hay varias bacterias en nuestras manos. Y si no tenemos hábito de lavarnos las manos, entonces por eso es que nos enfermamos. Vamos a continuar con lo siguiente, la susceptibilidad. La susceptibilidad prácticamente son aquellas personas que tienen probabilidad de poder contraer esta enfermedad. Vamos a ver. ¿Quiénes son esas personas? Podemos observar la imagen ahí y hay un adulto mayor, hay un niño que puede simbolizar también un bebé. ¿Qué podemos decir? Que las personas que son susceptibles a esta enfermedad, básicamente analizamos, pensamos y decimos, estos son aquellas personas que tienen un sistema inmunológico débil. Por ejemplo, los adultos mayores tienen el sistema inmunológico ya un poco ya deteriorándose. Y en el caso de los bebés y de los niños hasta 5 años, tienen el sistema inmunológico, sus células están en desarrollo, muchas de sus células están inmaduras. Entonces, por eso este grupo de edad son propensos, son susceptibles a contraer esta enfermedad. Por ejemplo, también la diabetes. ¿Por qué? Porque
una gran cantidad de glucosa en la sangre favorece al crecimiento de bacterias. O la cicatrización es muy lenta, las heridas cicatrizan, son muy tardados, entonces eso es una entrada para la bacteria. Patogenia y patología. ¿Qué es? Se estudia la enfermedad, se estudia la bacteria, cómo llega a infectar, cómo llega a dañar, ¿sí? Por ejemplo, como les he estado diciendo, la bacteria que provoca esta enfermedad es Staphylococcus aureus. Un 20 al 50% de los seres humanos son portadores nasales o de nuestras ropas. Ok, esta bacteria es de la familia Staphylococcus y que es un coco gran positivo. ¿Cómo llega al hueso y cómo daña? Por ejemplo, tenemos ahí la diseminación. Tenemos la vía hematógena y que llega hasta el establecimiento del foco infeccioso. ¿Sí? Esto hay que poner atención porque ya establecido el foco infeccioso, la bacteria produce toxina llamado leucocidina. Esta toxina puede llevar a la bacteria a resistir, se vuelven resistentes y llega a dañar el hueso. Entonces pasa a lo siguiente llamado a lo que es a la amplificación de respuesta inflamatoria y si no se trata puede ocurrir una necrosis. El cuadro clínico es importante porque hay signos, síntomas y es importante conocer los hallazgos para poder diagnosticar si el paciente tiene artritis o tiene osteomielitis. En el caso de los signos, ¿cuáles son los signos? Lo que puede el médico observar, puede observar una inflamación articular, puede observar una inflamación local en el caso de osteomielitis. ¿Ah? Hay aumento de temperatura local, tiene fiebre el paciente porque es una infección bacteriana, ¿sí? En los síntomas, tiene dolor en las articulaciones y tiene dolor profundo y pulsante en el hueso. Hay hallazgos, ¿sí? Rigidez para la artritis y en el caso de osteomielitis, secreción o pus. Diagnóstico. Para diagnosticar, hacemos uso de muchas herramientas que son los amigos del médico. Y esto para poder estudiar y dar un buen diagnóstico con el fin de confirmar la sospecha clínica y descartar patologías similares. Por ejemplo, tenemos los hemocultivos para poder ver si hay, bacteriemia o la extracción de líquido sinovial, que se estudia este proceso llamado artrocéntesis. O también en este líquido se puede estudiar para ver si es un gran positivo o gran negativo, lo que llamamos la tinción de Gram. Sí, que podemos ver que el líquido sinovial es positivo. Tenemos el diagnóstico por gabinete. Esto hacemos uso de, por ejemplo, de radiografía simple, que podemos ver una inflamación o podemos ver también una acumulación de pus. Ultrasonido articular para detectar derrame articular. Una resonancia magnética que me ayuda a ver si hay un edema óseo o otras complicaciones. La tomografía computarizada.
Bueno, la osteomielitis, el diagnóstico de laboratorio puede ser la biopsia ósea. Los mismos son los mismos. Diagnóstico por gabinete son los mismos. Radiografía, tomografía computarizada. Vamos a avanzar por el tiempo. Tenemos esto importante, la mamografía ósea, ¿sí? Para el aumento de captación del radiofármaco en la zona afectada. El ultrasonido, que lo conocemos ya. El diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es importante porque prácticamente es un cuadro donde me ayuda, bueno, es un cuadro para poder comparar muchas enfermedades que tienen síntomas parecidas, por ejemplo, la osteomielitis con gota, con artritis reumatoide. Se nos presenta un paciente, el paciente puede tener un dolor, puede tener fiebre, puede tener inflamación articular, puede tener otras inflamaciones en el hueso directo. Entonces, yo puedo sospechar, puedo decir que es una osteomielitis, pero el resultado final puede ser que fue artritis séptica, o creía que era artritis séptica, pero el resultado final fue gota. Entonces, el diagnóstico diferencial me ayuda a comparar y evito errores de diagnóstico y ayuda al tratamiento correcto. Hablando de tratamiento, vamos a hablar de los fármacos. Bueno, una vez que el médico haya diagnosticado, la paciente tiene osteomielitis o tiene artritis, no se le dice, mire, vaya a descansar, vaya a dormir. No, se le tiene que tratar. ¿Por qué? Recordemos que esto es una bacteria. Tenemos que erradicar esa bacteria. Tenemos los fármacos antibióticos. Por ejemplo, el vancomicina. ¿Sí? Tenemos la oxacilina, respetando las dosis. Tenemos también antiinflamatorios. ¿Sí? El paciente tiene inflamación, entonces al principio es bueno porque el sistema inmunológico ataca, pero una inflamación puede tener consecuencias si se tarda mucho tiempo. Por ejemplo, hay que colocarle ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etc. Tratamientos analgésicos. ¿Por qué? Porque el paciente presenta, como es una infección, puede tener fiebre. Entonces, hay que ponerle analgésico, paracetamol. Tenemos los famosos opioides cuando el médico ve que el dolor es constante, es muy fuerte, se le coloca opioides, por ejemplo, el famoso tramadol. Y se hace drenaje articular. A veces no, como dicen, no hace un efecto terapéutico ya los tratamientos, entonces ya son otras cosas. La acumulación del pus aumenta el dolor y no hace entrada al tratamiento. Entonces se tiene que practicar el drenaje articular. Tratamientos para osteomielitis en caso de niños. Recordemos que la osteomielitis se da más que todo en los niños. Sí se puede dar en los pacientes adultos, pero es a menudo en los pacientes pediátricos. Siempre es en pacientes pediátricos. Entonces, como les había dicho, es una bacteria, hay que ponerle antibiótico. Tiene inflamación, tiene dolor, hay que ponerle paracetamol, ibuprofeno, respetando las dosis, conforme a las dosis para niños. Opioides, en el caso de adultos. Vamos a avanzar por el tiempo. Bueno, tenemos también tratamientos en caso de complicaciones. Por ejemplo, una necrosis, y esta necrosis va avanzando en su miembro, en un pie.
lo que se hace es, para evitar que esta necrosis llegue a tocar otros tejidos sanos, lo que se practica es una amputación. Entonces, este es un tratamiento de último recurso y un tratamiento en caso de complicaciones, que la enfermedad avanzó y se nos complicó. Prevención y control. En el caso de prevención y control, por ejemplo, no existe la mejor acción que la prevención, que se previene, se protege la salud a tiempo y se evita graves consecuencias. Tenemos algunas prevenciones y controles que voy a mencionar. En el caso de medidas preventivas, la mejor es educar a la población y el personal de salud también. ¿Por qué? Que hagamos uso de higiene personal, que en especial la importancia de lavarse las manos y de no compartir los artículos de aseo personal. ¿Sí? Tratar de inmediato las cosas iniciales en los niños y en la familia. Por ejemplo, tenemos el control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. Lo mejor es una notificación obligatoria de los brotes. En el caso en salas de recién nacidos, ¿qué es lo que se debe de hacer? Usar técnicas de asepsia cuando sea necesario y lavarse las manos antes de tocar a cada pequeño en la sala de recién nacidos. En aquellos especialistas médicos que tienen una lesión menores como conjuntivitis, acné grave, furúnculos. Lo ideal no es que estén ahí, que trabajen en la sala de recién nacidos, para evitar. En el caso de la sala, en la sala de médicas y quirúrgicas, educar al personal, ¿verdad? Por ejemplo, que haga uso de los antimicrobianos. Bueno, continuamos con el siguiente apartado. Las actualizaciones. Sabemos que las bacterias buscan todos aquellos, son capaces de todo, pues, al modo de sobrevivir. Entonces, pasan los años, pasan los días y ¿qué hace la bacteria? A modo de sobrevivir, lo que hace es evoluciona o lo otro, ¿verdad? Se vuelve más resistente. Entonces, a veces algunos tratamientos no hacen entrada, como dicen, no hacen efecto terapéutico. Y toca que actualizar muchas cosas. Por ejemplo, sistema de liberación local de antimicrobianos, que es que consiste en aplicar antibióticos directamente en el hueso, como podemos observar ahí en la imagen, ahí antibióticos directamente en el hueso. Terapia fotodinámica, ¿qué es lo que hace? Se activan luces especiales, usan una sustancia que se activa con luz, que producen compuestos que destruyen bacterias en la zona afectada. Por ejemplo, la otra actualización, agente antimicrobiano, tenemos aquellas nuevas opciones distintas en los antibióticos tradicionales, como péptidos o bacteriófagos, diseñadas para combatir bacterias resistentes. Esos son algunos ejemplos. Tenemos las conclusiones. La artritis séptica y la osteomielitis son infecciones osteoarticulares de gran importancia clínica debido a su rápida progresión y complicaciones graves. Pero debemos de tomar en cuenta el diagnóstico temprano, optar por ello, y el tratamiento adecuado son fundamentales para prevenir secuelas como destrucción articular,
necrosis ósea y discapacidad funcional. Además, la prevención, el control de infecciones y los nuevos avances terapéuticos ayudan a mejorar el manejo clínico y disminuir la resistencia bacteriana. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes, en especial a la docente, la doctora Bonilla, por el apoyo y la asesoría, y a aquellos que han optado por ver este video, agradecemos también por su atención prestada. Muchas gracias.